país enclavado en el corazón de Europa, Suiza es un país de paisajes espectaculares que fusiona naturaleza, historia e innovación en perfecta armonía. La tierra de los Alpes, los deportes de invierno, el ciclismo de montaña, el senderismo y la exploración se combinan con ciudades vibrantes como Zúrich, Ginebra y Basilea, en un ambiente cosmopolita y cultural. Centro financiero global. Conocido por sus bancos, sus relojes y sus chocolates, Suiza ofrece una experiencia inolvidable con sus lagos cristalinos, castillos medievales y viñedos en terrazas. Exploremos juntos y descubramos algunos de los datos más interesantes y extraordinarios de Suiza. Suiza. Datos geográficos. Suiza, oficialmente la Confederación Suiza, es un país sin salida al mar, ubicado en el corazón de Europa Central. Limita con Alemania al norte, Francia al oeste, Italia al sur y Austria y Liechtenstein al este. Con una superficie de más de 41.000 kilómetros cuadrados, Suiza alberga una población de alrededor de 8.6 millones de habitantes, distribuidos en una densidad de 208 habitantes por kilómetro cuadrado. El país está dividido en 26 cantones, cada uno con un alto grado de autonomía. Berna, la capital de facto, es el centro administrativo y político. Otras ciudades importantes incluyen Zúrich, que es el centro financiero, Ginebra, sede de numerosas organizaciones internacionales, Basilea, un importante centro cultural y de investigación, y Lausana, conocida por ser la sede del Comité Olímpico Internacional. Una singularidad de Suiza es su red de túneles y pasajes subterráneos, que incluyen el túnel de base de San Gotardo, el túnel ferroviario más largo del mundo, que facilita el tránsito a través de los Alpes conectando el norte y el sur de Europa. Suiza, regiones y paisajes. Suiza, a pesar de su pequeño tamaño, alberga una impresionante diversidad de paisajes y ecosistemas. El país se divide en tres principales ecorregiones: los Alpes, la meseta suiza y el Jura. Los Alpes, que cubren cerca del 60% del territorio, se caracterizan por sus majestuosos picos nevados, valles glaciares y prados alpinos. Aquí habitan especies como la cabra montés, la marmota y el águila real. El punto más alto de Suiza, la Punta du Fort, en el macizo del Monte Rosa, se eleva a 4.634 metros sobre el nivel del mar. La meseta suiza, que ocupa el 30% del país, es una región de colinas onduladas, lagos y tierras de cultivo. Es el hogar de una variada fauna, incluyendo corzos, jabalíes y numerosas especies de aves. El Jura, una cadena montañosa más baja en el noroeste, cubre el 10% restante. Sus bosques y pastizales albergan linces, tejones y ciervos. Notablemente, una tercera parte de Suiza está cubierta por bosques, contribuyendo significativamente a su biodiversidad y belleza natural. Suiza es conocida como el Castillo de Agua de Europa, con 61.000 kilómetros de corrientes de agua y más de 1.500 lagos. Los ríos principales incluyen el Rin, el Ródano, el Aar y el Tesino. Entre los lagos más grandes están el de Ginebra, el de Constanza, el de Neuchâtel y el de Zúrich. Esta diversidad geográfica no solo proporciona hábitats para una rica biodiversidad, sino que también contribuye a la belleza escénica por la que Suiza es mundialmente conocida. Zúrich, donde los Alpes se encuentran con el verde esmeralda de las llanuras, se extiende la región de Zúrich, un majestuoso rincón de Suiza, un mosaico de paisajes pintorescos y tesoros culturales. Winterthur, conocido por su riqueza en museos y parques, es un paraíso para los amantes del arte y la naturaleza. Zug, con su idílico lago y su casco antiguo perfectamente conservado, ofrece una postal perfecta de la vida en Suiza. Rapperswil, la ciudad de las rosas, deslumbra con su castillo medieval y su espléndida vista al lago de Zúrich. Pero la joya indiscutible de esta región es la ciudad de Zúrich,
un vibrante epicentro que combina a la perfección lo antiguo y lo moderno. El río Limmat, serpenteando por la ciudad, es cruzado por puentes icónicos como el Bahnhofbrücke, conectando vecindarios y ofreciendo vistas espectaculares. Los tranvías de Zúrich, símbolo de su eficiencia y modernidad, recorren calles adoquinadas llenas de encantadores cafés y boutiques. La estación de trenes, una de las más transitadas de Europa, es un bullicioso cruce de caminos que refleja la vitalidad de la ciudad. Sus edificios, como el Grossmünster, una imponente catedral con torres gemelas, y la iglesia de San Pedro, con el reloj más grande de Europa, son testigos silenciosos de la rica historia de la ciudad. La Ópera de Zúrich, con su elegante arquitectura, es un faro cultural, mientras que la iglesia de Fraumünster agrega un toque de color y espiritualidad. Pero la ciudad también destaca en el ámbito académico y tecnológico, con universidades de renombre como la Escuela Politécnica de Zúrich y modernos edificios que albergan innovadoras empresas y hoteles. Esta fusión de lo histórico y lo contemporáneo, junto con su rol clave en la Reforma, donde Ulrico Zwinglio lideró la Reforma protestante en Suiza, ha dejado un impacto duradero en la cultura y la política del país. Suiza, pueblos de montaña. Suiza, con sus majestuosos Alpes y encantadores pueblos de montaña, es un país que parece sacado de un cuento de hadas. Entre sus joyas alpinas, Zermatt se alza como una estrella brillante, dominada por el imponente Matterhorn. Es un paraíso para los esquiadores y montañistas. Lauterbrunnen, conocido como el Valle de las 72 Cascadas, es un paraíso para los amantes del senderismo. Mayenfeld, un idílico paraje de prados verdes, cabañas acogedoras y picos nevados, es donde encontramos el pueblo de Heidi, el lugar que sirvió de inspiración para el clásico infantil sobre la niña más famosa de los Alpes, donde se puede caminar por los mismos senderos que Heidi recorrió, respirando el aire fresco y puro de los Alpes. Además, encontramos Gstaad, conocido por su elegancia y sofisticación, que atrae a la élite mundial con sus chalets de lujo y paisajes inmaculados. Wengen, ubicado en la región de Jungfrau, ofrece vistas impresionantes y acceso a algunas de las rutas de senderismo más espectaculares del mundo. Sus casas de madera y su aire puro invitan a la serenidad y la contemplación. Interlaken, situado entre los lagos Thun y Brienz, es la puerta de entrada a la aventura alpina. Rodeado de montañas, es un destino ideal para deportes extremos y excursiones inolvidables. Kandersteg, otro tesoro escondido, es famoso por sus glaciares y su ambiente acogedor. Sus vistas a la Eiger, Mönch y Jungfrau son simplemente inolvidables. Pero también existen los llamados pasos de montaña, caminos míticos que conectan estos pueblos mágicos. Entre los más conocidos, encontramos el Paso de San Gotardo, conocido como el corazón de Suiza, que ha sido una ruta vital desde tiempos antiguos. El Paso del Furka, con sus curvas serpenteantes y vistas vertiginosas, es una experiencia emocionante para los conductores. El Paso de Grimsel, con sus lagos cristalinos y míticos paisajes, ofrece una belleza sublime. La región de Berna. En el corazón de Suiza, donde los Alpes se besan con el cielo, se extiende la región de Berna, un poema épico de valles esmeralda y picos nevados. En los campos de Emmental, los verdes prados se extienden hasta donde alcanza la vista, ofreciendo un escenario apacible y rural. En el Oberland bernés, majestuosas montañas se alzan hacia las nubes, coronadas por el Brienzer Rotorn, un paraíso para los excursionistas y los amantes de la naturaleza. En la región rural de Entlebusch, destaca Beatemberg con sus colinas ondulantes y granjas tradicionales. Es aquí donde se produce el famoso queso emmental, conocido por sus distintivos agujeros y su sabor suave. Pero esta región también es conocida por sus hermosos lagos, donde encontramos uno de los secretos mejor guardados de Suiza, el lago Oeschinen,
un impresionante lago glacial rodeado de paredes rocosas y exuberantes bosques, así como el lago Brienz, con la encantadora villa de Iseltuald en sus orillas, que ofrece un panorama de ensueño. ¿Y qué decir del lago Thun, con su hermosa ciudad del mismo nombre, que enamora con su casco antiguo medieval y su impresionante castillo, una joya en la región? Pero el verdadero corazón de la región es la ciudad de Berna, capital de Suiza, que deslumbra con su centro histórico declarado Patrimonio de la Humanidad. Sus casas de techos rojos, el imponente parlamento y el icónico puente de Nidec sobre el río Aare crean una atmósfera de cuento. El famoso Siglöge, una torre del reloj medieval, marca el ritmo de la vida en la ciudad. El lago de Ginebra. Conocido también como la Cleman, el lago de Ginebra es un majestuoso espejo de agua enmarcado por imponentes montañas. Es una mezcla de ciudades vibrantes y tranquilos viñedos, un símbolo de la rica herencia suiza y de su inquebrantable conexión con la naturaleza. La tradición vitivinícola encuentra en las riberas del lago de Ginebra un terreno fértil. Los viñedos de la Vaux, Patrimonio de la Humanidad, se extienden por las laderas onduladas, produciendo uvas de gran calidad que se transforman en vinos exquisitos. En Lutry, Pully y otras localidades, pequeñas bodegas familiares abren sus puertas para compartir la pasión por este arte milenario. En el extremo occidental del lago, encontramos la ciudad de Ginebra, una joya cosmopolita y un centro de la diplomacia. Sede de la Cruz Roja Internacional, las Naciones Unidas y más de 40 organizaciones internacionales, Ginebra es una ciudad vibrante y diversa. La ciudad es también la cuna de la relojería y hogar de muchos chocolateros. Ginebra cuenta con numerosos lugares de interés, como la antigua Catedral de San Pedro, conocida por ser la iglesia de Juan Calvino, uno de los líderes de la Reforma, y su famoso Jet d'Eau, un chorro de agua que se eleva a 140 metros, un símbolo icónico de la ciudad. En la región de Vaud, encontramos Lausana, la capital del cantón, que se alza orgullosa sobre las colinas que dominan el lago. Su centro histórico, Patrimonio de la Humanidad, alberga la Catedral de Lausana, una obra maestra de la arquitectura gótica. Montreux, conocida como la perla de la Riviera Suiza, seduce con el castillo de Chillon, ubicado en un islote del lago, un encanto de la época medieval. ¿Cómo es la vida en Suiza? Suiza tiene un alto costo de vida, especialmente en ciudades como Zúrich y Ginebra. En Zúrich, un apartamento de una habitación en el centro puede costar entre 2.000 y 3.000 francos suizos mensuales, y una cena para dos en un restaurante de nivel medio ronda los 100 francos suizos. Ciudades más pequeñas como Lugano son más económicas, con alquileres similares entre 1.000 y 1.800 francos suizos y costos de vida generalmente más bajos. Sin embargo, el alto costo de vida en Suiza se compensa por varios factores que contribuyen al bienestar social y económico, como salarios altos. Los salarios en Suiza son de los más altos del mundo, lo que permite a los residentes hacer frente a los gastos. Así también, el sistema de seguridad social suizo brinda cobertura en caso de enfermedad, desempleo, jubilación y otros imprevistos. Además, Suiza cuenta con una infraestructura de primera clase, incluyendo transporte público eficiente, carreteras en buen estado y acceso a servicios públicos de alta calidad. Otro aspecto a destacar de la vida en Suiza es su sistema de democracia directa. Los ciudadanos suizos tienen el derecho de votar en referendos y consultas populares varias veces al año, permitiéndoles influir directamente en la legislación y políticas del país. Pero, más allá de las diferencias de precios y democracia, la vida en Suiza se caracteriza por una profunda conexión con la naturaleza. Impresionantes montañas, cristalinos lagos y verdes praderas fomentan un estilo de vida activo al aire libre. La región de Lucerna. El cantón de Lucerna, situado en el corazón de Suiza, es un tesoro de historia, leyendas y belleza natural.
Fundado en 1332, fue el cuarto cantón en unirse a la naciente Confederación Suiza, jugando un papel crucial en la formación del país. La ciudad de Lucerna, capital del cantón y centro económico y cultural de Suiza Central, se asienta a orillas del lago de los Cuatro Cantones, escenario de la legendaria historia de Guillermo Tell. Aunque Tell era de Uri, su leyenda impregna toda la región, simbolizando la lucha por la independencia suiza. Entre los atractivos turísticos destaca el Puente de la Capilla, el puente de madera cubierto más antiguo de Europa, adornado con pinturas que narran la historia de la ciudad. Otro icono es el Monumento del León, una impresionante escultura tallada en roca que conmemora a los guardias suizos caídos durante la Revolución Francesa, así como la muralla Musseg, parte de las fortificaciones medievales de la ciudad, que ofrece vistas panorámicas y un recorrido por sus históricas torres. El cantón también ofrece impresionantes paisajes alpinos, como el Monte Pilatus, accesible por el ferrocarril de cremallera más empinado del mundo. El Monte Rigi, conocida como la Reina de las Montañas, ofrece rutas de senderismo y vistas panorámicas del paisaje alpino. Es accesible por tren de cremallera y teleférico. El noroeste de Suiza, una región impregnada de historia y cultura, donde el Rin serpentea entre colinas verdes y valles fértiles, es un tesoro de paisajes y monumentos fascinantes. Basilea, situada en la frontera con Alemania y Francia, ostenta el título de capital cultural y universitaria de Suiza, poseyendo una de las más antiguas y prestigiosas universidades de Europa. Con una rica herencia romana, la ciudad despliega una mezcla única de arquitectura antigua y moderna. La Catedral de Basilea, con sus imponentes torres gemelas y vistas al río Rin, contrasta con los museos de arte de clase mundial que la ciudad alberga, como el Kunstmuseum, hogar de una de las colecciones de arte más importantes de Europa, reflejando su vibrante escena cultural. La encantadora región de Argovia, conocida como el Jardín de Suiza, nos invita a un viaje en el tiempo a través de sus impresionantes castillos medievales. El Castillo de Habsburgo, con sus torres almenadas y sus murallas medievales, nos recuerda la época de los caballeros. El Castillo de Lenzburg, con su atmósfera de cuento de hadas, ofrece vistas panorámicas impresionantes. El Castillo de Aarau, sede del gobierno cantonal, es un ejemplo de la arquitectura renacentista. El Castillo de Eschenkenberg, con sus ruinas evocadoras, narra historias de caballeros y batallas, y el Castillo de Lenzburg, uno de los castillos mejor conservados de Suiza, es un imponente testimonio de la historia medieval. Finalmente, la ciudad de Solothurn añade su encanto a la región. Conocida como la ciudad más hermosa del barroco suizo, deslumbra con sus elegantes edificios y plazas. El sur de Suiza, un territorio donde la naturaleza se engalana con valles esmeralda, viñedos acariciados por el sol y cumbres nevadas que desafían el cielo, es un mosaico cultural donde la tradición alpina se entrelaza con la calidez mediterránea. Esto da vida a pueblos pintorescos y ciudades vibrantes. Encontramos dos regiones del país: Valais, un reino de valles y castillos, y el Ticino, mientras que sus viñedos, cuidadosamente cultivados en las laderas onduladas, ofrecen vinos de renombre mundial. Al este, el Ticino se abraza al sol mediterráneo, donde se respira el aire italiano de Suiza. La región mediterránea parece comenzar en el lado sur de los Alpes, desplegando un paisaje de vías enclavadas en las montañas, como la encantadora Capolago. Los lagos Maggiore y Lugano, espejos de cristal turquesa, reflejan la majestuosidad de los Alpes. Las ciudades de Morcote, Lavena, Pontetresa, Viganello, Ascona y Locarno tientan con su arquitectura colorida mediterránea de plazas e iglesias, su ambiente animado y su deliciosa gastronomía. Lugano, la perla del Ticino, seduce con su paseo lacustre, sus jardines botánicos y su animada vida cultural. Para ti,
¿Qué dato crees que deberíamos haber incluido en nuestro listado? ¿O cuál de los que hemos mencionado te parece más interesante? Déjanos tus comentarios. No olvides suscribirte a nuestro canal si aún no lo has hecho, darle un like a este video, y nos vemos en nuestra próxima exploración de maravillas alrededor de nuestro planeta.